Delcy Rodríguez tiene prohibido entrar a la Unión Europea y esta mañana aterrizó en Ámsterdam, entró a territorio comunitario y nadie la detuvo. Esta noche analizamos cómo lo hizo, por qué y qué significa para Venezuela. Buenas noches, mi querido espectador. Este domingo 10 de mayo de 2026, a última hora de la tarde, el avión que transportaba a Delcy Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Amsterdam Schiphol en los Países Bajos. En el aeropuerto la esperaban el canciller Iván Gil y el ministro de Comunicación Miguel Ángel Pérez Pirela, quien grabó la llegada en video y la publicó en X. Y Delcy, al bajar del avión, dijo lo siguiente: hemos demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como república y previo cuando éramos una unidad administrativa de poderes coloniales. Esas palabras no son las de alguien que acaba de cruzar una frontera con permiso especial. Son las palabras de alguien que considera que está exactamente donde tiene derecho a estar. Y sin embargo, esa misma mujer que bajó del avión en Ámsterdam con esa naturalidad está en la lista de los 69 venezolanos sancionados por la Unión Europea por acciones contra la democracia, violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil. Tiene prohibición de entrada al territorio de la Unión Europea. Y esta noche analizamos exactamente cómo entró, por qué nadie la detuvo, qué está en juego en La Haya esta semana y qué dice todo esto sobre el estado real de las sanciones europeas contra Venezuela. Para entender lo que ocurrió hay que entender primero el mecanismo que Delcy utilizó para entrar a los Países Bajos sin violar formalmente las sanciones de la Unión Europea. El sistema de sanciones de la UE prohíbe a las personas listadas entrar al territorio de cualquier Estado miembro. Pero ese sistema tiene una excepción específica contemplada en el propio reglamento de sanciones. Los Estados miembros pueden conceder exenciones temporales para permitir que personas sancionadas asistan a organismos internacionales con sede en territorio europeo cuando su presencia sea necesaria para un proceso oficial ante esos organismos. La Corte Internacional de Justicia tiene sede en La Haya, Países Bajos, que es miembro de la Unión Europea. Las audiencias sobre el Esequibo son un proceso oficial ante ese tribunal. Y Delcy Rodríguez, como representante del gobierno venezolano que es parte en ese proceso, tiene un argumento legal para solicitar esa exención. Los Países Bajos se la concedieron y Delcy entró. Pero hay algo sobre el contexto específico en que esa exención fue concedida que esta noche merece ser analizado con cuidado porque dice mucho más que el simple mecanismo legal. La autorización para que Delcy entrara a los Países Bajos coincidió exactamente con la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, celebrada este lunes en Bruselas, donde España volvió a insistir en revisar las sanciones contra Venezuela. España, que preside este semestre el Comité de No Proliferación de la UE y que participó en la operación de retiro del uranio venezolano, lleva semanas presionando internamente para que la Unión Europea actualice su posición sobre Venezuela en línea con la normalización que Washington está conduciendo. Y la exención que le permitió a Delcy entrar a Ámsterdam llegó justo en ese momento. Eso no es coincidencia, es la señal de que dentro de la propia Unión Europea hay una fractura creciente entre los países que quieren mantener las sanciones como están y los que quieren revisarlas para no quedarse afuera de la normalización venezolana que Estados Unidos está liderando. Y hay algo sobre el antecedente de 2019 que esta noche no puede ignorarse porque es exactamente lo que da la dimensión completa de cuánto ha cambiado la situación en 6 años. El 13 de enero de 2019, Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas en Madrid durante una escala de madrugada. En ese momento era vicepresidenta de Maduro y también tenía prohibición de entrada al territorio europeo. Aquel episodio generó un escándalo político monumental en España. El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue acusado de haberse reunido con ella en el aeropuerto en violación de las sanciones europeas. El caso derivó en investigaciones judiciales que todavía colean en España hasta el día de hoy. Y el gobierno de Pedro Sánchez pagó un precio político muy alto por esa madrugada en Barajas durante años. Ese es el precedente. En 2019, Delcy entrar a un aeropuerto europeo de madrugada durante una escala generó un escándalo de Estado. En 2026, Delcy baja del avión en Ámsterdam en pleno día, con su canciller esperándola en la pista, con su ministro de Comunicación grabando el video y nadie dice nada. Esa diferencia entre 2019 y 2026 es exactamente la medida de cuánto ha cambiado la posición de Europa hacia Venezuela en estos 6 años.
La razón oficial del viaje es la defensa de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en el caso del Esequibo. La CIJ celebra audiencias públicas entre el 4 y el 11 de mayo sobre la validez del laudo arbitral de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela. Guyana presentó este caso en 2018 pidiendo que el tribunal valide ese laudo y declare definitivamente que el Esequibo es territorio guyanés. Venezuela argumenta que ese laudo fue aceptado bajo circunstancias irregulares y que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento vigente que establece la negociación bilateral como el mecanismo para resolver la disputa. Y Venezuela, que había rechazado participar en fases anteriores del proceso argumentando que la CII no tiene jurisdicción sobre esta disputa, decidió esta semana cambiar de estrategia. Esta vez mandó a su presidenta encargada a La Haya a defender el Acuerdo de Ginebra en persona. Ese cambio de estrategia es uno de los más interesantes de todo el proceso venezolano y merece ser analizado en detalle. Durante años, Venezuela boicoteó el proceso en La Haya. No mandó representantes. No presentó alegatos formales ante la CIJ. Argumentaba que el tribunal no tenía competencia para decidir y que cualquier participación implicaría reconocer tácitamente esa competencia. Esa estrategia de no participación tenía su lógica, pero tenía un costo enorme. El proceso avanzaba sin Venezuela. Guyana presentaba sus argumentos, el tribunal los estudiaba, y Venezuela no estaba en la sala para responderlos. El riesgo de que la CIJ emitiera un fallo definitivo sobre el Esequibo sin que Venezuela hubiera presentado nunca un argumento legal ante ese tribunal era cada vez mayor. Y el gobierno de Delcy Rodríguez tomó la decisión de no repetir ese error. Fue a La Haya. Mandó a Delcy en persona. Y Delcy dijo ante el tribunal que Venezuela no reconoce la competencia de la CII, pero que está ahí para dejar constancia de la posición histórica venezolana sobre el Acuerdo de Ginebra. Esa posición es jurídicamente compleja y merece ser explicada porque no es fácil de entender para quien no sigue el caso de cerca. Venezuela y el Reino Unido, que gobernaba la entonces Guayana Británica, firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966, 3 meses antes de que Guyana se independizara. En ese acuerdo, las partes reconocieron que Venezuela considera que el laudo arbitral de 1899 es nulo e irrito, y crearon una comisión mixta para buscar una solución práctica y satisfactoria a la controversia. Ese acuerdo existe. Es un tratado internacional vigente, y Venezuela argumenta que ese tratado es el que establece el mecanismo para resolver la disputa, no la CIJ. Guyana contraargumenta que el proceso en la CIJ y el Acuerdo de Ginebra no son incompatibles y que el tribunal tiene competencia para determinar la validez del laudo de 1899 independientemente del Acuerdo del 66. Y la CIJ en 2020 decidió que sí tiene competencia sobre el caso. Venezuela no estuvo de acuerdo con esa decisión, pero ahora está en La Haya para presentar sus argumentos de todas formas. Hay algo sobre la presencia física de Delcy en La Haya que va más allá de los argumentos legales y que esta noche merece ser nombrado como lo que es, una operación de imagen política. Delcy Rodríguez, que tiene sanciones activas de la UE, que tiene la prohibición de entrada al territorio europeo, que fue el centro del escándalo de Barajas en 2019, llega a Ámsterdam con su canciller esperándola, con su ministro de Comunicación grabando el video, y publica en Telegram que ha llegado a los Países Bajos en nombre del pueblo venezolano para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra. Ese video, ese tweet, esa frase de la majestad y el vigor no son comunicación jurídica, son comunicación política. Delcy sabe que la imagen de la presidenta encargada de Venezuela entrando a Europa para defender el Esequibo ante el tribunal más importante del mundo es exactamente la imagen de una presidenta funcionando que necesita para su construcción de legitimidad interna y externa, y la está usando con una habilidad que merece ser reconocida incluso por quienes cuestionan profundamente su trayectoria política. Y mientras Delcy estaba en Ámsterdam, en Caracas, el canciller Iván Gil, acompañándola, ya había dicho en X algo que resume la posición venezolana en una sola frase: el Esequibo es Venezuela, hoy, mañana y siempre. Y María Corina Machado, que visitó La Haya en abril para reunirse con el primer ministro Rob Jetten, no se pronunció de manera inmediata sobre la presencia de Delcy en los Países Bajos. Eso dice algo. Machado puede criticar a Delcy por muchas cosas, pero el Esequibo es uno de los pocos temas donde el chavismo y la oposición venezolana han tenido históricamente una posición común. El Esequibo es Venezuela.
Eso lo dijo Chávez, lo dijo Maduro, lo dice Delcy y lo han dicho también los partidos de oposición que llevan décadas reivindicando esa posición territorial. En el Esequibo, Venezuela habla con una sola voz. Y esa voz esta semana está en La Haya. La imagen que deja este 11 de mayo de 2026 es esta. Delcy Rodríguez aterrizó en Ámsterdam con sanciones activas de la Unión Europea y entró al territorio comunitario con una exención diplomática que los Países Bajos concedieron exactamente cuando España presionaba en Bruselas para revisar las sanciones contra Venezuela. Fue a La Haya a decirle a la CIJ que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el instrumento vigente para resolver la disputa del Esequibo. Y lo hizo con su ministro de Comunicación grabando el video para Telegram. Todo eso ocurrió el mismo día en que Venezuela lleva 128 días sin fecha electoral, con 457 presos políticos según el Foro Penal, con un salario mínimo de 27 centavos de dólar y con un sistema eléctrico operando al 36% de su capacidad. Delcy llegó a La Haya a defender el Esequibo, pero los venezolanos siguen esperando que alguien llegue a Miraflores a defender su salario, su luz y su derecho a votar. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.